Sin lugar a dudas, el hecho político institucional del día de hoy pasa por la apertura de la Asamblea Legislativa, fundamentalmente en el Congreso de la Nación. Después está lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de Buenos Aires. Pero allí en el Congreso de la Nación, el presidente con un discurso muy encendido políticamente y también el cruce con la oposición. Dimes y diretes, ¿no? Efectivamente, un año electoral que se inicia casi porque este año hay elecciones legislativas y con el inicio también de las sesiones ordinarias del Congreso se puede ver la línea general que va a ir tomando el gobierno. Es la apertura del año político sin lugar a dudas y el discurso de Alberto Fernández de un tono encendido, apelando en algunos momentos también a la grieta en la segunda oportunidad en la que habla ante la Asamblea Legislativa. La primera fue el año pasado, también para el 1 de marzo, y esta la segunda, ingresando en este caso acompañado por su vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Kirchner, que en este caso le dio un trato mucho más de compañeros, de compinches, si se quiere, que lo que sucedió el año pasado, y todos recordarán cuando, bueno, hubo un reto en el medio. Lo cierto es que Alberto Fernández se cargó contra la oposición, contra el gobierno de Mauricio Macri también, y por supuesto abordó y se lo vio bastante incómodo por el contexto político en el que le tocaba esta segunda asamblea legislativa, por lo que fue el affair o el vacunagate, ¿no? Lo que sucedió con el vacunatorio VIP. Ese fue uno de los primeros temas a abordar por el presidente. Gran parte del discurso se lo dedicó a la pandemia, pero claro, discurso que duró 2 horas. Casi 2 horas. Tuvo que reconocer el enorme error que significó el vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud y la salida de quien era su primer ministro, quien es González García. A ver el presidente. Hay prioridades muy claras. Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato. Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente. Aun cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían. Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad. Sobre esto deseo ser claro. No llegué a la presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas. Como tampoco llegué a la presidencia para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados que en ocasiones buscan sembrar la fractura, la polarización y la discordia entre el pueblo argentino, profundizando las heridas que como sociedad cargamos. Bien, allí se daba uno de los primeros cruces, ¿no? Con Fernando Iglesias. Exactamente, con el diputado de Juntos por el Cambio. Muy pocos diputados senadores habían podido acceder. Fue una asamblea legislativa atípica. En este caso eran 65 diputados, ahí lo ven, todos separados, banca de por medio, y 25 los senadores que habían podido estar presentes. No hubo invitados especiales, como siempre. No, solamente los ministros que estaban ahí, algunos vía Zoom, vía teleconferencia, como Carla Bisotti, porque dio positivo de coronavirus, otros que están aislados. Pero lo cierto es que ahí se vio cuando Alberto Fernández hacía un primer cruce con Fernando Iglesias, que no fue el único, ¿no? Después en minutos les vamos a contar algunos más. Bien, esto era el tema del vacunatorio VIP, uno de los primeros que abordó el presidente de la Nación en su discurso. Luego vino todo lo que sería como la agenda económica, ¿no, Mariana? Así es, claramente, y destacamos lo que fue el anuncio respecto de la política tarifaria, de cómo va a ser a partir de ahora el gobierno de Alberto Fernández para un aumento de tarifas que se viene, que ya está en el presupuesto,
pero que tiene una dificultad, que es que de tener que aumentar lo que ya se había pactado con el gobierno anterior, serían aumentos que irían entre el 80 y el 150%. Bueno, en principio va a enviar un proyecto de ley para declarar la emergencia tarifaria. Se sale del congelamiento de tarifas, pero lo que está por verse es cómo va a establecer el gobierno ahora los sucesivos aumentos. Dijo Alberto Fernández que va a ser en función del patrimonio y los ingresos de los usuarios de servicios públicos. A ver, lo vemos al presidente. He dicho una y mil veces que las tarifas deben corresponderse con las necesidades y capacidades de nuestra gente. Bien, también allí habló de inflación y salarios, donde destacó que el año pasado la inflación bajó un 18%, ¿no? Exactamente, en función de que, claro, había sido un año muy particular el 2020 por la pandemia. Para este año el presupuesto establece una inflación de 29%, según lo ha anunciado el ministro de Economía, Martín Guzmán. Prometió nuevamente Alberto Fernández que este año los salarios le van a ganar a la inflación. El gran debate y la gran promesa electoral de este año político: si no hay una paritaria por encima de la inflación, realmente se complican las chances del Frente de Todos en las próximas elecciones legislativas, pero le dedicó muy poco para lo que es uno de los temas que más impactan en la sociedad, ¿no? La gente, claro. Exacto, al combate de los precios, sobre todo lo que ha subido la inflación. Hubo un tema, sí, Claudio, que fue el que cruzó buena parte de su discurso en materia económica y que tuvo que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía, Martín Guzmán, va a estar viajando a Washington en los próximos días. Dijo Alberto Fernández que no se va a apurar en cerrar un acuerdo y que de ninguna manera un acuerdo con el fondo va a significar un ajuste recesivo para los argentinos. A las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. La renegociación de las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incorporará nuevas perspectivas macroeconómicas y un entendimiento común de las necesidades específicas de la economía local. No hay más lugar para ajustes recesivos. El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional para garantizar la sostenibilidad y la transparencia como políticas de Estado.